Tiene la palabra la señora Alexandra Fernández. Gracias, presidente. Bueno, daros la bienvenida, darte la bienvenida, agradecerte estos 5 años de lucha, que es increíble, que es indigno que tuvieran que pasar 5 años para poder escuchar esto, que desde luego que vamos a seguir acompañándoos aquí para que esta comisión sea útil y que realmente sirva para esclarecer toda la verdad y bueno, reconocer que hay un trabajo detrás en estos 5 años, ¿no?, que expresaste ahora, de cirugía milimétrica de todas las responsabilidades que hay, ¿no?, que esto no es una cuestión muchas veces que se intenta expresar por parte del Partido Popular o de parte del Partido Socialista, de que las víctimas hablan desde el dolor. No, hablan desde una cirugía milimétrica señalando dónde están todas las responsabilidades, ¿no? Entonces, quería empezar por esa parte, ¿no? Cuando se analizan las noticias de prensa, tú contabas que había un relato oficial de que Maquinista es el culpable. ¿En qué momento vosotros os dais cuenta de que ese relato no encaja con las causas que estáis viendo vosotros subyacentes y cómo empezáis vosotros a organizaros y a articular una respuesta a ese relato oficial? Bueno, yo pues como estaba en la UCI y luego tuve muchas operaciones, yo al principio ni siquiera estaba en la formación de la asociación porque fue mi pareja y mi hermana, o sea, yo no estaba. Pero bueno, yo en cuanto estuve un poco mejor, evidentemente el tema del fallo humano no me lo creía y lo primero que hice, que creo que lo cuento en el documental, es me fui a la web de Adif a ver en qué estado estaba eso. Y claro, mi sorpresa fue que seguía poniendo que contaba con el sistema de seguridad de RTMS en los 90 kilómetros. Y entonces yo digo, la chapuza es tan grande porque yo si fuera el director de una empresa y voy a mentir y voy a decir que no es alta velocidad y que tiene RTMS, digo, oye, en todos los papeles de la web quitar que eso no es alta velocidad y que no tiene RTMS. Pero no, da igual, te metías en la web y ahí aparecía Ourense-Santiago, línea de alta velocidad, RTMS, los 90 kilómetros. Y luego el audio del maquinista, cuando lo oí ya fue definitivo y luego la gente que estábamos en la asociación, pues claramente, ¿cómo va a depender esto de que se acuerde un señor de que tiene que frenar 4 kilómetros antes sin ningún tipo de señalización ni nada? O sea, que vosotros ya estabais teniendo indicios suficientes para ver que ahí había una serie de deficiencias, pero la CIAF, o sea, quien tiene que velar por la seguridad, emite un informe diciendo que aquí toda la responsabilidad es del maquinista, que obvia todas las faltas del sistema de seguridad de RTMS, que obvia la falta de análisis de riesgos permanentes. ¿Cómo asumís vosotros ese informe? O sea, ¿qué reacción hubo, qué impacto tuvo ese informe de la CIAF? Bueno, el informe tardó, no recuerdo, pero sí que sé que tardó. Pero nosotros lo que le pedimos a la ministra Ana Pastor es que no podía ser la CIAF, si es que tenía el despacho en Fomento. Está ahí, si van ustedes a Fomento, estaba en la CIAF, era Vicente Rayo, que había trabajado no sé cuántos años en Renfe, otros en Adif, otros en las empresas constructoras, y la Directiva 49/2004 te dice que no pueden formar parte del equipo investigador ni el administrador de la infraestructura, ni el operador, ni las empresas que construyen. Y es una normativa del 2004, pero aquí da igual la directiva europea. O sea, era una cosa tan básica y tan lógica. Entonces, pasan dos cosas. Le podían haber mentido también a la ministra Ana Pastor. Yo aquí no quiero señalizar a nadie, pero sí, la han engañado, porque le dicen a Ana Pastor, usted no se preocupe que la CIAF es independiente. Y la han engañado, pues cuando ya la engañan y llega a Europa y hace el informe, pues lo que había que cesar es a los responsables de la CIAF. Esa es la responsabilidad política. ¿Usted cree que engañaron al Partido Popular viendo que el ministro de la Serna coloca después a presidir la CIAF a uno de los peritos responsables del informe infame de la CIAF? Bueno, no es que no me lo crea, pero cuando salió el informe de Europa teníamos una reunión con Ana Pastor ya acordada y nos dio plantón, porque la nombraban presidenta del Congreso. Fue todo muy rápido. Según venía el informe de Europa, teníamos la reunión y allí nos dieron plantón, porque yo creo que, claro, no se quería enfrentar allá, no era lo que dijeran las víctimas, porque, claro, pobres víctimas que hablan desde el conocimiento y desde el dolor. Pero, claro, cuando habla la Agencia Europea y habla la Unión Europea, claro, ahí ya no había salida a las promesas que ella hizo en sede parlamentaria. Lo pueden ver en el 8 de agosto del 2013, en la comparecencia, cómo promete una investigación técnica independiente y plena colaboración con la justicia, y hemos tenido que sacar los papeles de Adif, nosotros, que los hemos entregado en el juzgado, en el que se dice que hay que hacer los análisis de riesgos. ¿Qué mensaje le gustaría mandarle al nuevo ministro de Fomento respecto a la CIAF? Bueno, al ministro nuevo de Fomento le hemos pedido una reunión y de momento no tenemos conocimiento, supongo que estará muy liado y es lógico, y lo que pedimos es que primero la CIAF se tiene que disolver y se tiene que cumplir el mandato de la directiva europea, que es hacer una investigación independiente. Y es que además no queremos que la haga la CIAF,
porque la CIAF está contaminada. Queremos que sea un organismo que cuente con expertos europeos y se cumpla, porque es un derecho de los ciudadanos, se haga, o lo obliga la normativa europea, se haga una comisión técnica independiente sobre el accidente de Angrois. Y eso es lo que le vamos a pedir al ministro. Y a nosotros la CIAF es que nos da igual, es que además no queremos. Bueno, ellos han dicho que no la van a hacer porque dijeron que lo hicieron muy bien, pero es que nos da igual porque está contaminada, evidentemente. Usted habla en la proyección de 4 decisiones que comprometían la seguridad. La primera era el cambio de proyecto inicial. Si puede explicar un poco más en profundidad en qué consistió esa modificación del proyecto. Bueno, pues era un proyecto que además estaba aprobado y llevaba creo que 7 años en ejecución y contemplaba el sistema típico más seguro de la alta velocidad, que es el RTMS o el antiguo LZB, hasta la entrada a Santiago. Claro, uno piensa, ¿los ingenieros son tan malos que dejan el sistema de seguridad solo en la recta? Claro, es que es una cosa un poco curiosa. O sea, haces un proyecto, tiene 90 kilómetros, son 80 de recta y entras a Santiago en una curva, en el kilómetro 85. Y resulta que ahí no pones el sistema de seguridad. Joder, pues la verdad es que cuesta uno creérselo. Entonces, ese proyecto se modifica. Habrá que preguntarle a los técnicos y al señor Blanco por qué se modifica. Yo creo que claramente es por lo que comentaba, porque al hacerlo con el ancho internacional, que es el propio de la alta velocidad, suponía unos intercambiadores de vía que suponían unos retrasos y entonces sí, lo que se iba a vender era una moto no vendible, porque se habían invertido, repito, entre tren y vía, porque hay casi 3.000 millones de euros en 90 kilómetros. 3.000 millones de euros. Y dependemos de que un señor se acuerde que cuando pase con el chaleco en piscina empiece a frenar, porque si no nos vamos a matar. Yo creo que aquí, en esta casa, se tiene que ser un poco más serio, porque si no, de verdad que ya no sabemos en quién creer. Cuando se inventa el relato oficial de que el maquinista es el único responsable, también hay otra parte del relato orientada a la defensa de los intereses de la marca España, en los intereses de las constructoras de la alta velocidad española en concursos, por ejemplo, en Brasil. El entonces presidente Renfe, el señor Pomar, pasados 2 días del accidente, en una entrevista en Antena 3, colocaba 3 mensajes: que el maquinista era el responsable, que no era alta velocidad y que estaban muy preocupados en garantizar los negocios de las empresas españolas. Y cito literalmente: nos vamos a reunir con las empresas del consorcio que va a competir en Brasil para ver qué tipo de acciones con carácter de comunicación, explicación podemos hacer para que quede totalmente claro que esto no es un accidente de la alta velocidad española. Yo le pregunto, señor Domínguez, si se reunieron con las víctimas desde el Ministerio para ver qué tipo de acciones, comunicación, explicación podían daros sobre las causas del accidente. Si aquí se estuvo dando más explicaciones a los intereses de las empresas, a los que perdían un negocio, frente a las víctimas y a los que perdieron familiares, amigos. A ver, desde el Ministerio se nos dijo que había una investigación técnica independiente en marcha y que hasta que no finalizara no iban a decir nada, aunque en los medios se culpaba al maquinista. Pero bueno, aquí tengo el Boletín Oficial del Estado del 2011, Ourense-Santiago, línea de alta velocidad. José Blanco presenta el tren híbrido, por cierto, un tren único en el mundo y hecho ad hoc para este tema, que es un tema que habría que mirar aquí en la comisión también, que incorpora el sistema de seguridad RTMS. Y la Unión Europea y la Agencia Europea ha dicho que era una línea y un tren de alta velocidad, o sea que es que no lo hicimos nosotros. Entonces, una vez más, un engaño que evidentemente no tiene una responsabilidad penal seguramente, pero aquí hay una clara responsabilidad política, porque se engañó y se priorizó otros intereses que el de la búsqueda de la verdad, que yo puedo entender que se busquen también otros intereses, pero no puedes dejar de lado los intereses de la verdad, de la justicia y de que las víctimas podamos descansar y pasar página, porque estamos deseando pasar página, pero claro, queremos leerla. Y ya por último, voy acabando, sí. El informe de la ERA fue un revulsivo porque ya estaban, digamos, las piezas del puzzle encajadas. Públicamente, mediáticamente iba desapareciendo, iba quedando la idea de que era el culpable el maquinista, judicialmente cauzado a que el maquinista era el culpable y la investigación aquí en el Congreso bloqueada por los 2 grandes partidos. Y de repente aparece ese informe de la ERA e invalida esa tesis oficial que estaba ganando, ¿no? Yo quiero que usted explique cuáles han sido las principales diferencias en el trato que han recibido por parte del Estado español y la Unión Europea y, bueno, las diferencias que sintieron en cuanto al trato, al rigor de la investigación y a la voluntad real de que se averiguasen las causas y se pusiesen soluciones también para que esto no volviese a suceder. Sí, contestaba antes al señor Navarro que un poco pues que escucharon todos nuestros datos, tomaron nota, vieron el documental y recuerdo una anécdota muy positiva que el director de seguridad, Christopher Carr,
había habido un accidente, creo que, no sé si en Brighton, cerca de Londres, que habían muerto 8 personas. Bueno, no sé, acababa de ocurrir un accidente y la ERA tenía que hacer algo. Y él simplemente dijo, yo como soy inglés, ni siquiera voy a participar. Entonces notas unos aires de independencia y una cosa que no tiene nada que ver con lo que hay aquí, ¿no? Que al final aquí pues da igual. O sea, simplemente porque él era inglés consideraba que no tenía que, aunque no trabajara para ninguna empresa de allí ni nada, sino simplemente por ese hecho consideraba que tenían que ser sus compañeros los que hicieran el informe. Y nosotros lo que hemos pedido siempre es independencia, objetividad y profesionalidad. No pedimos ningún trato de favor por ser víctimas, sino lo que pedimos es ese trato profesional, objetivo y democrático, que yo creo que es ver todos los puntos de vista y que cada uno saque sus conclusiones. Muy bien, pasaríamos, gracias, señora Fernández. Pasaríamos a la siguiente intervención que corresponde al Grupo Parlamentario Socialista y en este caso tiene la palabra el